Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, nos vemos nuevamente en una nueva sesión de Ensayo Humano. Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDD Ventures, y en esta ocasión nos acompaña una persona con la que yo llevo conversando hace buenos años y bueno, lo quisimos invitar obviamente porque principalmente encarna, creemos, es justamente el espíritu de Ensayo Humano, que es esta lógica de explorar los bordes de del ser humano. Y vamos a estar conversando de propósito, de rutinas, de impacto, también de su participación en una agrupación llamada Independientes No Neutrales, producto de la Asamblea Constituyente y mucho más. Bienvenido, Rodrigo Jordán. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Ángel. De verdad, un privilegio estar contigo y con los que estén mirando. Bueno, Rodrigo, para quienes no lo conozcan, él estudió Ingeniería Civil Industrial, luego hizo un doctorado en Oxford en filosofía. Fue presidente y fundador de Grupo Vertical, ya nos contará más detalles de ello. Ha escrito libros, ha sido docente, tuvo una pasada por el Canal 13 y también, obviamente, diversas expediciones a montañas, una de ellas Everest en el 92, el K2 en el 96, la Antártica en el 2002, Everest en 2004, Lhotse en 2006, Antártica 2008, Groenlandia 2008 y Everest 2012. Un largo recorrido en Te expediciones. faltó, Ángel, Everest 2016. Volví a ir, si la teja ya la tengo totalmente corrida. 3 veces subió el cerro ya. No es para Perfecto. sentirse orgulloso, no es para decir un récord, es para decir lo loco que estoy, pero en Oye, 2017 no. vamos a ir a la primera parte de este vagón que llamamos nosotros, tiene 3 vagones y este primero habla del propósito, versa un poquito del camino que te tocó recorrer para llegar donde estás hoy. Y bueno, ahí quería tal vez rememorar un poco de tu juventud, tu pasado por la universidad, los primeros trabajos, tu pasión por el montañismo. Así que cuéntanos un poquito cómo llegaste, cómo has dado con tu propósito de vida también en función de lo que te tocó vivir de joven. Son varios aristas respecto de eso. Una muy fuerte fueron mis padres. Mi papá y mi mamá influyeron mucho en la forma de vida que tenemos los 3 hermanos. Somos 3 hermanos. Mi papá era un servidor público, fue secretario general de la Universidad Católica, siempre pensando en el otro. Y de alguna forma nos enseñaron eso, que nosotros habíamos tenido la posibilidad de una educación, de un bienestar material privilegiado. No éramos ricos, pero teníamos todo lo que alguien puede necesitar. Entonces decía siempre que uno venía al mundo a servir, digamos, y no a servirse, por decirlo de otra forma. Entonces eso me marcó mucho. Y de hecho, tuve hartos conflictos conmigo porque, por otra parte, tenía esta pasión por el montañismo, que finalmente una cosa como deporte bien mezquina, por decirlo así, porque salvo el grupo tuyo de los 7, 8, 9, 10 escaladores que van a la montaña, no es mucho más lo que se hace por decirlo en grandioso la humanidad. Entonces yo tenía mucho conflicto, ¿no? Por una parte estaba haciendo algo que me interesaba a mí, me apasionaba a mí, pero que no tenía, o yo no veía que tenía ningún impacto en la sociedad. Y mi papá me dijo, tranquilo, hágalo porque es su pasión. Ellos no estaban muy de acuerdo porque tenían siempre la preocupación de que uno pudiera perder la vida y en el montañismo se pierde la vida bastante, lamentablemente. Entonces, no estaban de acuerdo, pero igual, de nuevo, por amor, me apoyaron muchísimo en todas mis expediciones. Lamentablemente, muy lamentablemente, fíjate, ellos fallecieron en el año 91 en un accidente aéreo y nosotros subimos el Everest el 92 por primera vez. No estaban aquí en la Tierra para ver ese resultado, probablemente lo vieron desde el cielo, pero a mí me dio mucha tristeza porque fueron 10 años que estuvimos detrás de subir el Everest y finalmente lo logramos. Y en ese sentido, contestando muy bien tu pregunta y contestando la pregunta de mi padre, también de mi mamá, pero con mi padre tenía estas conversaciones, aprendimos en el Everest una serie de cosas que eran verdaderos descubrimientos y que nos permitió, o me permitió a mí,
buscar esa devolución, ¿no? ¿Cómo le entrego de vuelta a la sociedad que me ayudó tanto en salir adelante lo que aprendimos en el Everest? Entonces creamos la Fundación Vertical. Yo, por otra parte, había hecho mi doctorado, son como 3 variables, una cosa el montañismo, la otra mi familia y la otra mi vida académica. Había hecho mi doctorado y en mi doctorado sí que habíamos trabajado con pobreza, con modelos de innovación para la superación de la pobreza. En Oxford durante 3 años trabajé en ese doctorado. Y finalmente todas esas 3 cosas se pudieron juntar, ¿sí? Terminado el Everest, terminada la innovación, pudimos hacer una fundación que se llamó Fundación Vertical y empezamos a trabajar en la educación de los niños. Perfecto. Rodrigo, en ese camino también, cuéntanos un poquito, cuando este deporte, el montañismo, se empieza a transformar también en una pasión y te das cuenta que efectivamente ya no era suficiente, por decir algo, el cerro al plomo, sino también ya había un hambre por subir otras cosas, otros lugares. Es que pasan 2 cosas ahí. Una es el propósito personal. A mí me pasó cuando era niño. Yo tenía, no sé, 7 años de haber tenido, porque fue mi cumpleaños, que mi abuela me regaló un libro que se llamaba, por ahí está todavía, La Tierra y sus recursos, que es un libro de geografía, de estudio escolar. Y en el capítulo 9, el capítulo de la atmósfera, venía la foto famosa de la primera ascensión del Everest de Tenzing Norgay en la cumbre, foto que tomó Edmund Hillary. Y a mí me produjo eso algo, voy a decir en castellano antiguo, me lo produjo en la guata, no fue una cosa racional, me produjo una emoción y dije, yo tengo que hacer esta cuestión algún día. Entonces, ya está bien, empecé a subir cerro solo y salí aquí a Santiago y hice puras leceras. Afortunadamente no tanto como para tener un accidente, pero bastante cerca, ¿sí? Pero también se dio la oportunidad que en la Universidad Católica existía el curso de montañismo. Entonces ahí tomé y tuve clases con Claudio Lucero, quien afectó mi vida. No solo fue un profesor, sino que además después de tomar 2 años o 3 años de cursos con él, fuimos compañeros de montaña y estuvimos 15 años haciendo expediciones juntos. Entonces, un gran maestro, pero un gran amigo. Entonces, todo eso, por suerte, por búsqueda, por intensidad, se fue dando. Ahora, hablando de propósito, era muy importante porque uno quería subir el Everest, está bien, pero había que convencer a un equipo, porque esto es un trabajo de equipo de todas maneras. Y la primera vez que fuimos con sola gente de la universidad, había esta cosa todavía rigurosa del club, y entonces la camiseta y del Colo-Colo, la U, ya, en el montañismo igual, el club alemán, no sé qué. No llegamos a ninguna parte y yo me rebelé contra eso y invité a los mejores escaladores de Chile, independiente del club que estuvieran. Y en esa discusión, y aquí es súper importante, yo tenía como interés subir el Everest, me importaba. Y el equipo dijo, no, tenemos que subirlo por una ruta de extrema dificultad. Y yo le dije, usted está loco, o sea, no hemos subido el cerro y ya le quieren meter. Es que ese es el espíritu del montañismo. Entonces, lo que quiero decir con esto, podemos meternos más, pero el propósito de la expedición fue un propósito compartido. No es que ellos quisieran ayudarme a mí a lograr mi propósito, yo tuve que cambiar mi propósito. Ok, vamos por la ruta más difícil, vamos por una ruta de extrema dificultad. Lo que le ponía mucho más dificultad a la ascensión, pero fue el propósito colectivo, de manera que todos se sintieran entusiasmados, desafiados, comprometidos, a fondo con el propósito. Y hoy día es parte de nuestros modelos, porque nosotros hoy día tenemos, a través de Vertical, hacemos mucha capacitación, mucha educación, y creemos que el propósito, y la palabra propósito es muy importante, es muy importante. En ese sentido, Rodrigo, tal vez algún joven acá que nos está viendo en este minuto y están justamente en la búsqueda. ¿Qué recomiendas para alguien que todavía no ha encontrado su propósito? ¿Cómo buscarlo? ¿Cómo dar con él? Steve Jobs, en su famoso discurso de Stanford, en el año 95, dice algo parecido. En general, esto de propósito ha estado en los diálogos. Hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. Mucha gente estudia en la universidad. Nos obligan un poco a tomar una decisión de lo que vamos a hacer adultos a los 17, a los 18 años, entrando a la universidad, cuando somos unos niños y unas niñas, de verdad. O sea,
muy difícil saber lo que uno pretende en la vida. Entonces, yo de hecho no sabía, yo estudié ingeniería, eh, por dos razones. Una, ingeniería química por el tema de los medio ambiente y la contaminación que me gustaba, pero por otra parte porque me enseñaba muchas capacidades para decidir lo que iba a hacer después. Y fue en la universidad cuando descubrí el montañismo y etcétera. Entonces, hay que seguir buscando nomás. Ahora, ojo, yo no estoy en contra de alguien que quiera hacer una carrera empresarial y sacar una empresa adelante y tener bienes materiales y finalmente ser rico. Pero si ese es el propósito de vida, está perfecto. Yo no tengo problema con eso. Pero hay otros que buscarán otro proceso en las artes, en la escultura, en el deporte, en fin, en donde sea. Entonces hay que seguir buscando, no queda otra. Y para eso hay que explorar, hay que explorar distintas cosas y no quedarse en lo que hago todos los días, sino que ir a buscar a otros lugares. En ese sentido, Rodrigo, te quiero llevar al tema de rutina. Entendiendo que una persona que descubrió su propósito está ejecutándolo, construye ciertas rutinas, ciertos hábitos que le permiten tener esa disciplina para lograr cosas. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Qué haces cuando antes de subir el cerro? Espérate, pues, Ángel, porque ojo que lo del propósito tiene que ser colectivo. A ver, yo soy un convencido de una cosa que todo el mundo habla, pero que se ejecuta poco, como profundamente, del trabajo en equipo. Si uno piensa, los grandes logros de la humanidad no los lograron personas solas. Ahora, por ejemplo, hay una serie preciosa en Netflix de Marie Curie, se llama Radioactividad. Y gran parte de su trabajo, ella era, según describe la serie, muy fuerte de personalidad, lo hizo con su marido, con Pierre Curie. Entonces, siempre hay alguien, siempre hay alguien. Yo hago este ejercicio en clase, le pregunto a los alumnos, oye, y todos llegan con suerte a Einstein, ¿sí? Y tampoco están así. Albert Einstein, yo me metí en esto y estudié y leí su biografía. De hecho, fui a Berna, fui al lugar de las patentes donde él hizo sus primeros aportes. Y hay muchos escritos que dicen que su señora le ayudó, no es que no le quiero quitar ni un mérito, por favor, a Albert Einstein es Albert Einstein, no tiene ninguna duda, pero tampoco es un éxito solitario. Entonces, ojo, cuando uno busca el propósito, también lo busca colectivamente, ¿sí? Entonces hay que encontrar un equipo con quien compartir ese propósito y estar dispuesto a modificar un poco el propósito de uno, ¿sí? O sea, para buscar este propósito colectivo. Entonces, cuando uno hace eso, ya entra definitivamente a un convencimiento que tiene que ver con un cierto grado de humildad, que uno no es capaz de hacerlo todo y necesita grandes equipos. Y aquí se pelea contra los medios de comunicación, contra la valoración que hacen del individuo nuestra sociedad, nuestra cultura occidental. Se busca al vocalista del conjunto, se busca al fundador, al de la idea, al gerente general. Entonces hablamos de Elon Musk, de Steve Jobs. Pero Steve Jobs logró sacar a Apple adelante en su segunda vuelta porque tuvo un gran equipo y lo logró convencer con un propósito espectacular. Entonces, ojo con eso, porque hace eso. Y cuando entonces uno entra a ese equipo, las rutinas son del equipo, no son tuyas. A ver, nosotros, para tomar el caso del montañismo, como es un deporte amateur donde no nos pagan, entonces todos tenemos que seguir trabajando, era muy difícil dedicarse profesionalmente a esto y por tanto cada uno entrenaba a la hora que quisiera. No, era imposible juntarnos todos a entrenar porque algunos eran geólogos, otros ingenieros, otros profesores, en fin. Entonces cada uno hacía su jornada de entrenamiento, había un papelito que un preparador nos preparó, pero había cada 2 semanas un encuentro y una suerte de test, ¿sí? Para saber si estabais comprometido con eso. Entonces, hay todas unas rutinas que son parte individual, pero son por un compromiso con ese equipo. Y la rutina tal vez más importante para mí es como hay este propósito, hay un gran compromiso con este propósito. Y uno se obsesiona. Yo estaba obsesionado. Me obsesioné con esto. Entonces pensaba en la cuestión 24/7, todo el día. Y hay que planificar, entonces hay muchas acciones muy concretas, ¿no? Desde
engordar, porque sabíamos que íbamos a bajar 15 kilos, a diferencia de los otros deportes, nosotros tenemos que engordar porque vamos a bajar de peso en la expedición y hay que comer, suena muy rico. Yo creo que una de las cosas más importantes es la planificación, es una buena planificación de cómo lograr ese propósito. Y yo escribí hojas y hice cuadros y cartas Gantt y qué sé yo qué. Ninguna se cumplió en la vida real, finalmente ninguna se cumplió, pero el ejercicio de la planificación fue súper importante. Y por tanto nos juntamos una semana y este es el plan y vamos a subir por aquí, vamos a hacer esto de acá, etcétera. No, hagamos esto otro. Entonces uno ya se empieza a comprometer con el equipo y la rutina principal es ese trabajo con el equipo. Diste en un punto interesante de que abre otra vertical en la conversación, que justamente la del equipo y liderazgo. Veía justamente también una serie en Netflix de Playbook, muy buena también, y ahí entrevistaban a entrenadores, y uno de ellos decía, bueno, de hecho era Mourinho, yo no entreno jugadores porque no le puedo decir a Messi cómo patear o a Ronaldo cómo patear, entreno equipos. Y bueno, justamente tú en tu empresa han hecho esa labor de entrenar equipos más que entrenar personas o gerentes. Cuéntanos un poquito sobre eso, que es interesante, entre el vínculo del gerente con el equipo o el líder con el equipo. ¿Cómo se da? Es que es muy particular porque, de nuevo, nuestra cultura, nuestros medios tienden a resaltar los liderazgos, ¿sí? Y se hablan de los presidentes o presidentes de la República, y se habla poco de los equipos. Se habla, mira hoy día las candidaturas presidenciales, creo que van como en 17 ya. Candidato presidencial, y nadie habla de su equipo, con quién va a gobernar. Si gobernar un país es una cuestión muy compleja, muy difícil, donde hay que satisfacer 1.000.000 de necesidades, donde hay que proyectar al futuro, donde hay que imaginar un país. Entonces, eso yo considero, sobre todo hoy día en Chile, que los desafíos son totalmente de equipos. Ahora, nos ha costado 30 años tratar de instalar esto, porque todavía se sigue. Mira la educación. Si los que están viendo son principalmente alumnos de la UDD, mira qué particular. No lo digo por la UDD, lo digo por toda la universidad, pero tengamos el caso de la UDD. ¿Cómo evalúan a los alumnos? Individualmente. Bueno. ¿Y qué nota se saca usted en el curso A o en el curso B? Y finalmente se premia al mejor alumno. ¿Me explico? Entonces, no solo en el colegio tienes un rendimiento individual, salvo en el deporte o en otras actividades, pero en general es tu libreta de notas, tú logras. Pero en la universidad que está preparando para el trabajo también, pues. Entonces, al final, tú sales ya, yo me la puedo, pero mentira, cuando entras al mundo del trabajo, donde sea, te tienes que incorporar a un equipo de trabajo completamente distinto, donde todo lo capo que tú podáis ser, no sé, pues bueno, lo que te enseñan en ingeniería comercial en la universidad, marketing, finanzas, contabilidad, vale bastante poco si no podéis trabajar con otros. Entonces empiezan todo el mundo de las habilidades que se conocen como habilidades interpersonales, habilidades relacionales, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva, manejo de conflictos, o sea, todo lo que tiene que ver de mi relación con el otro, cómo me entiendo con el otro. Y eso no se enseña, pues. No se enseña ni en los colegios, ni en las universidades, ni en los centros de formación técnica, ni en los institutos profesionales. Entonces todavía nos queda un largo camino que recorrer. Entonces cuando nosotros entramos a una compañía, que es donde más trabajamos, tenemos que desaprender, enseñarle a los equipos directivos de estas organizaciones a desaprender. No son cada uno de ellos los que están dirigiendo la organización, sino que es un equipo completo. Rodrigo, en ese sentido también está hoy bien de moda este concepto de transformación digital y en su acápite de transformación cultural como lo apunta de lance para cambiar las organizaciones. Y conversando con amigos que trabajan en el ecosistema de emprendimiento e innovación, siempre sale a relucir el ecosistema de Israel, porque tienen una cultura obviamente distinta a la nuestra, y hay una palabra que es chutzpah, que hay un libro sobre eso, que es esta lógica de que entro y después pido permiso, y después pido disculpas al final. ¿Qué te parece esta lógica cultural israelí?
¿podemos generar un proceso de transformación cultural en Chile que nos permita tener una calidad de vida distinta? Es que, claro, cuando uno empieza a ver que estas cosas son, primero, muy difíciles y muy complejas. A mí me cansa un poco las redes sociales, porque las redes sociales son de frases cortas, de frases hechas, de una propaganda, etcétera. Cuando todas estas cosas son... Mira, Ángel, un solo paréntesis. Yo creo que estamos de verdad en un momento bastante crucial de la humanidad, bastante crucial, de verdad. A mí me encanta citar a Francis Fukuyama, que a fines del siglo XX citó el fin de la historia, ¿cierto? Se acabó la historia, porque se cayó el muro de Berlín y los rusos se van a transformar en capitalismo y ya ganó el capitalismo y ya, y se acabó la historia. Y por tanto el siglo XXI va a ser para nada. O sea, el siglo XXI ya partió en estos primeros 10 años bien agitado. El caso de Chile, los pingüinos, el terremoto, la crisis del 2008, etcétera. O sea, esta pandemia es muy seria, muy relevante, pero no es la primera que tenemos en estos primeros 20 años. Y tenemos entonces tremendos desafíos. Por supuesto, el desafío de la pandemia es la salud, pero eso tiene consecuencias sociales, económicas, políticas. Hoy día, mira el desorden que hay en la política. Nadie cree en los partidos políticos, que son esenciales para una buena democracia. Entonces estamos poniendo en peligro la democracia. En fin, pero el desafío del cambio climático, ¿no? que además se habla de cambio climático, que tiene muchas versiones. Tiene la versión de Puchuncaví con las contaminaciones, tiene la versión de la sequía con el agua, tiene la versión de la pérdida de biodiversidad. El 30% de las especies han desaparecido en los últimos 60 años. Entonces, todo esto hace que este tremendo desafío o desafíos que tengamos. Hay un gran pensador de la Universidad de Harvard que se llama Ronald Heifetz, dice, esto es un desafío adaptativo. Y los desafíos adaptativos se resuelven en equipo. No es solo que cada equipo, porque la sensación que uno tiene de un equipo es que ya tú haces A, yo hago B, yo hago C, y con eso, entonces yo juego a la defensa, al medio campo o a la delantera, y con eso estamos. No, se reflexiona el camino a seguir en equipo. No es que lo sepa el técnico, no es que lo sepa el gerente general. Entonces tú empiezas a configurar esta robada del mundo de la ecología, estos ecosistemas. Entonces, ¿qué pasa en Chile? Mucha gente, la Corfo, el Consejo Nacional de Innovación, tenemos idea de que hay que construir a esto que se llama un ecosistema de la innovación, con todo tipo de cosas. Pero cuando uno lo pone en la vida real, ¿a quién destacan? Al emprendedor o a la emprendedora exitosa. Y le preguntan cómo lo hizo. Y normalmente esa persona contesta, bueno, porque lo hice así, lo hice acá, lo hice... Hay poca relación, poca con historia de la relevancia del ecosistema. Entonces, en Chile se está tratando de instalar, pero no hay esa cultura que hay en Israel. En Israel viene una cultura muy, muy anterior, ¿cierto? Esto tenemos que resolverlo juntos. Nadie lo puede resolver solo. Mucho esto de que la cultura israelí finalmente trabajan para la comunidad, este concepto de la reciprocidad indirecta, que la gente hace cosas por el grupo independiente de que me llegue algo. Bueno, pero no solo el mundo israelí. Yo que he viajado por Asia muchas veces, muchos pueblos asiáticos, Japón, trabajan para los próximos 100 años. Entonces plantan un árbol que va a demorarse 100 años en crecer y lo van a ver sus bisnietos. En otras culturas eso está mucho más instalado que en el mundo occidental, de un liberalismo bastante feroz, bastante feroz. ¿Cómo harías tú, si ya vamos a hablar de independientes no neutrales, pero desde lo político o desde lo no político, para estimular que una sociedad como la chilena, convulsionada como la actual, entre en un proceso de ese tipo, en donde nosotros todos ejecutemos cosas por el grupo, independiente de lo que venga a corto plazo? Es súper difícil, sobre todo como las cosas están en Chile, porque hay un cierto rol que le cabe a la autoridad, cualquiera que ella sea, el gerente general, el capitán de ejército, el entrenador. No, porque uno todavía tiene una cierta ascendencia sobre los liderados. Entonces, primero hay que cambiar esta mentalidad. Yo no soy el que tiene la resolución y el equipo ejecuta, sino que yo con el equipo diseñamos cuál es la respuesta, etc. Entonces, se requiere de mucho más capacidad de diálogo y participación. Que no es un problema,
Nadie lo ve como problema. La gente ve como problema la escasez de agua, la gente ve como problema las pensiones, la gente ve como problema el estado de la salud, pero no se ve que lo central es promover una participación de la ciudadanía. Y eso se hace a través del diálogo. Pero no es cualquier diálogo, no es que yo me siente en una mesa, mira, ya vamos a poner una mesa para el agua, y se sientan 3 personas, y entonces yo digo mi verdad, escucho porque tengo que ser educado, lo que dice el otro, que dice su verdad, y el otro. Y eso entonces lo conocemos como un diálogo de sordo. Yo tengo que sentarme en una mesa a decir, a ver, ¿qué de verdad, cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los puntos de vista de las distintas personas? ¿Qué queremos para el país? Pero no, como está este individualismo, es muy difícil instalarlo. Entonces, cuando tú preguntáis mecanismos, yo creo que la autoridad tiene que invitar a esto. Y cuando digo la autoridad, no solo el presidente de la República, sino que en general. Por ejemplo, en la convención, ya podemos conversar de eso, pero la convención tiene un peligro que es muy... Primero tiene el tema de las elecciones, que salgan los que salgan ya. Eso lo podemos discutir después. Pero una vez que estén los convencionalistas, yo siempre he dicho esto, probablemente no sea la primera vez que alguien lo escuche, pero tengo el temor de que los convencionalistas, voy a exagerar el punto para hacer el punto, se vayan a, no sé, para la cordillera, a Portillo, y se encierran en el hotel súper bien atendidos, y los 155 convencionalistas, después de 8 meses o de un año, salgan, te la regalo, con la mejor constitución de la historia, para estudiarla en las grandes universidades del mundo, una constitución perfecta. No va a tener validez. No va a tener validez porque la gente quiere participar. Y quiere participar no para echarla abajo, no en estas cosas de extrema izquierda o extrema derecha, que tú eres mi enemigo y tengo que eliminarte, sino que quieren decir su opinión. ¿Cómo hacemos para que en la convención el gremio de la salud, la CPC, la CUT, por nombrar esos 2 grupos completos, los deportistas, puedan por lo menos plantear qué es lo que esperan de la Constitución? Entonces, no solo se trata de negociar artículo por artículo en la Constitución, sino que de escuchar a la gente. Escucha. Nosotros, Fundación Superación de la Pobreza, el otro día nos preguntábamos, todo lo que sabemos nosotros en pobreza, que es una cuestión indecible, ¿cómo se la hacemos llegar a una secretaria por un correo o vamos a tener la oportunidad de plantearlo? No sé si me explico. Entonces, de nuevo, en este tema de la participación, es clave, ¿sí?, que cambiemos la idea de que las élites deciden lo que conviene para el país. Las élites lo que tienen que hacer es generar espacios de conversación y de diálogo con toda la ciudadanía y desde ahí proponer caminos de solución o caminos para abordar estos grandes desafíos. Muy potente ese punto y en ese sentido, tú tal vez viste esta propuesta de un candidato sobre traer profesores extranjeros a Chile para mejorar la educación chilena. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo entiendes esa aproximación a mejorar la educación? Es que eso no es reconocer el gran... A ver, a mí me preguntan, y yo soy montañita, entonces me preguntan, ¿cuál es el gran patrimonio que tiene Chile? ¿Cuál es el gran activo? ¿No es cierto? La gente dice la minería, los salmones, los bosques, el agua, los glaciares. No. El gran patrimonio que tiene Chile es su gente. Pero si eso lo enseñan en todas partes. ¿Cuál es el gran patrimonio de una compañía, de una empresa? Su equipo de trabajo. Claro, acceso a financiamiento es importante, tecnología es importante, todo lo que tú quieras, pero finalmente lo que diferencia a una organización de otra es su gente. Y por tanto, el valor que tiene nuestra gente es impresionante. De hecho, en esto de los cambios de mirada, tenemos que cambiar nuestra mirada sobre la pobreza. La pobreza no es un problema, no es una situación dramática que haya que solucionar por el bien de aquellos que viven en pobreza. No. Es una pérdida absurda de gente con talento, con capacidad emprendedora, con capacidad innovadora. Cuando las cifras de pobreza nos dicen que un 20% es pobre multidimensionalmente, uno tiene que alarmarse porque
está perdiendo el valor que ese 20% de la población puede entregar al desarrollo. Porque tienen activos, porque tienen capacidades, porque tienen creatividad. Cosa de ver las ollas comunes. O sea, una gran solución a un problema dramático que es un problema de hambre. No es un problema, no es una solución de largo aliento, ni de solución de vida, etc. Pero en la inmediatez, claro que lo hace. ¿Y quién hace eso? Lo hace la gente en las calles. Entonces, no solo se trata de profesores. Los profesores en Chile son muy buenos. Institucionalmente hay que cambiar y darles oportunidades a esos profesores para que puedan decidir la política educacional y no una política centralizada. Que el otro día vino un señor y me dijo, necesito un plinton, que el plinton es ese trapecio donde se salta en gimnasia, ¿sí? Pero si tú estás en Coyhaique, pues tenéis los alerces. Es que no. El plan educacional dice que todos los colegios de Chile tienen que tener un plinton. Pero vos podéis saltar un alerce. Sí, pero es que entonces no me lo reconoce el Ministerio de Educación. ¿Cachai? Estamos tratando de resolver esto de una manera totalmente equivocada, que es centralizadamente, en la cual algunos expertos le dan la solución. Cuando no es así. Tocaste un tema respecto de tu participación en Fundación Superación Pobreza. Me tocó trabajar en Servicio País Rural, en un pueblo en Puerto Natales. Conocí ahí la pobreza rural, que es distinta a la pobreza del campamento, pero no por ello menos dura. Y hoy vemos las cifras en los diarios del crecimiento de los campamentos en Chile. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Y bueno, tú en particular, este crecimiento explosivo que pensábamos que con un techo para Chile iba a bajar y vemos hoy que va en ascenso. Bueno, ahí hay dos componentes. Una, algo que yo tuve de verdad el privilegio, el honor de hacer, que es mirar la pobreza de una forma distinta. La pobreza se medía solo por pobreza por ingreso y esa ha ido bajando por la forma que la unidad ha ido, y fue bajando paulatinamente hasta el 8,6%, que es la última CACEN que tenemos, que era de 2017, porque en el 2019 no se pudo hacer. Pero cuando ya miramos la pobreza multidimensional, o sea, cuando las brechas no solo son en ingresos, sino que son en educación, en vivienda, en trabajo, en fin, nos encontramos que tenemos un 20% de pobreza, y casi un 21% de pobreza, un 20,7%. Entonces, 1 de cada 5 personas en Chile es pobre. Entonces, ese es un primer cambio de mirada. Y el segundo es la consecuencia dramática de la pandemia. No tenemos información porque no tenemos la CACEN. Se va a tomar una CACEN a fin de año, una CACEN hecha un poquito distinto, una CACEN en pandemia, pero bueno, nos va a dar bastante información. Las estimaciones de la CEPAL dicen que la pobreza en Chile, la pobreza por ingresos ha subido de 8,6 a 12,7, o sea, 4 o 5 puntos. Y la pobreza multidimensional también otros 5 puntos. Eso quiere decir que hoy día en Chile 1 de cada 4 es pobre. Entonces es bastante dramática la situación. Y de nuevo, las élites, por cuando veíamos que esta pobreza caía, lo estamos haciendo bien porque la pobreza no es tan así. Entonces estamos súper preocupados. Y por supuesto que la pobreza tiene muchas dimensiones. Entonces está el problema de las pensiones, está el problema del adulto mayor, está el problema de la salud. Pero una dimensión que se mira poco en la solución de la pobreza es la de la participación. Y en el programa de Servicio País que tú participaste, lo que hacían ustedes, los Servicios País, no era encontrar la solución, era organizar a la gente de la comunidad para que colectivamente escogieran algunos caminos para abordar la superación de la pobreza en ese lugar particular. Rodrigo, vamos a entrar al tercer bloque que tiene relación con impacto, y aquí tengo diversos temas para conversar. Uno de ellos, obviamente, es independientes no neutrales. ¿Cómo se gesta esto? ¿Cuál es el enfoque? Cuéntanos un poquito de ellos. Una locura más de nuestras vidas. Cuando salió lo de la nueva Constitución en noviembre del 2019, y salió también, porque fue parte, y eso hay que decirlo, el Congreso ahí propuso que hubieran listas de independientes. Hasta ese minuto no había posibilidades de independientes. Después vamos a hablar de eso, pero ya se propuso. Desde la Fundación Superación de la Pobreza, donde tú trabajaste, donde está la Andrea Repeto, donde está Leonardo Moreno, donde está la Catalina Nitín, donde está Benito Baranda, etc.,
discutimos conversaciones nomás en un café, la posibilidad de que el mundo de la sociedad civil participara en una cosa tan relevante como es la escritura de una constitución. Y nos metimos en el proceso, no somos políticos ninguno, así que no sabíamos ningún tema, y nos dimos cuenta que había una posibilidad muy difícil y muy dura de armar candidaturas independientes de cualquier partido político que fueran a participar en la asamblea. Nos encontramos con muchas dificultades, pero fuimos armando un grupo de gente. Cada uno de nosotros dijo, bueno, yo voy a citar a un par de conocidos que están en esto, y eso fue creciendo, y finalmente se instituyó por ahí, por agosto del año pasado, esta cosa que la nombramos como independientes no neutrales. Ya empezó gente de comunicaciones, etcétera, que se llamó independientes no neutrales. Y se armó una asamblea de algo así como 300 personas, donde antes de hacer ninguna candidatura, se trabajó muy duramente durante 3 meses en escribir unos lineamientos. ¿Por qué estamos en esto? ¿Cuáles son los lineamientos? Y se escribieron 10 lineamientos que debieran estar en la nueva Constitución. Esperando que se votara el plebiscito. Para nosotros, como para mucha gente, el plebiscito fue una sorpresa. No, sabíamos que iba a ganar la Asamblea Constituyente y sabíamos que iba a ganar la prueba, pero nunca por tanto. Entonces, se nos vino entonces la responsabilidad mayor. Chuta, tenemos buenos lineamientos, la gente quiere independiente, esa fue nuestra interpretación de la votación del plebiscito. Entonces generamos candidatura, y ya generamos lista, ya empezamos en una campaña, buscamos coordinadores y finalmente, bueno, ahí tuvimos un tremendo problema porque se requerían firmas frente a notario, entonces hubo que hacer una modificación de la ley y estuvimos metidos en el Congreso y haciendo todo tipo de lobby para que se permitieran las firmas digitales, se bajaran las cantidades de firmas, porque si no, no iban a haber independientes, y se logró bastante, no se lograron los pactos. Bueno, la cosa es que terminamos con candidatos en 23 distritos. En algunos distritos, en 13 de ellos, con candidatos exclusivamente independientes no neutrales, y en 10 de ellos con candidatos independientes de otras listas. Y por tanto, hoy día en la papeleta nos vamos a llamar, ya nos llamamos porque está inscrito así, Independientes por una Nueva Constitución. Ha sido muy difícil, muy duro el camino. Las elecciones en Chile están totalmente cooptadas por los partidos políticos, totalmente. Es una cosa impresionante. De hecho, por ejemplo, la última pelea que tuvimos por la franja, ¿no es cierto?, que los independientes simplemente no había espacio en la franja para hacer la corta. Y tuvimos que de nuevo ir al Congreso y pedir otra modificación más, y todo esto por la Comisión de Constitución, que necesita 2/3, necesitamos convencer. Nos dieron 1 minuto por candidato, cuando en las listas de los políticos tienen 2 minutos por candidato, el doble. O sea, así es. Hay solo un botón de muestra de la desigualdad. Pero estamos muy confiados, no tenemos información. Yo creo que no hay información dura al respecto de que podamos elegir algunos candidatos. Tenemos muy buenos candidatos, Benito Aranda, la Patricia, aquí en la región metropolitana, la Patricia Pólitzer, etcétera. Pero tenemos otros candidatos en regiones, en Punta Arenas, a Javier Solís, la Andrea Pipsevich, en primera región, para nombrar de primeras, tenemos excelentes candidatos. Entonces podemos dar una sorpresa. Yo no sé si va a ser tan sorpresa, porque yo creo que la gente va a votar por candidatos independientes más que por candidatos políticos. Rodrigo, ¿cuál es la visión de independientes no neutrales hacia el futuro? ¿Cómo ven la sociedad chilena hacia los siguientes 30 años de país? ¿Cómo la entienden, cómo la perciben y qué quieren construir? Yo pienso, para contestarla así como en forma Twitter, después la podemos alargar, pero queremos una sociedad de partida más justa. Yo lo dije por ahí en una entrevista que fue muy comentada. No va a haber paz sin justicia. O sea, necesitamos una sociedad más justa, ¿sí? Profesor que se saltó un torniquete, 8 años preso en Italia. Ya no estoy diciendo que no sea un delito, pero alguien que por primera vez un delito en la cláusula política, en el caso de Jaime Orpi, está condenado a una que ya prácticamente la cumplió, o sea, no va a estar en la cárcel. Eso hay una injusticia allí, y todo el mundo lo percibe, ¿sí? Entonces, es una sociedad más justa, pero mucho más solidaria también, mucho más inclusiva
en donde el otro no es un enemigo que hay que eliminar de la faz de la tierra, sino que es un adversario, es una persona que piensa distinto, pero podemos encontrar puntos de una sociedad más justa, más inclusiva, más solidaria. Por ahí va, ¿no? Eso es lo que queremos construir. Y para eso, ya desde el punto de vista más legal, tenemos 10 lineamientos en la nueva Constitución. No tenemos para que verlos todos ahora, lo pueden ver en el sitio independientesnoneutrales.cl. Pero hay un tema de disminuir el excesivo presidencialismo en Chile. O sea, Chile es extremadamente presidencialista. Entonces queremos algunas prácticas, no necesariamente un régimen parlamentario, pero algunas prácticas parlamentarias. Distribuir un poco mejor el poder. Todos los gobernadores ahora cambia un poco la distribución del poder. Ahí tenéis un ejemplo. Igualdad de género, sin duda alguna, reconocimiento de todo. Estado plurinacional, reconocimiento de los pueblos indígenas. Todo esto para ser un país más solidario, más distinto. O sea, el otro es distinto, piensa distinto, tiene una cultura distinta, pero no por eso no deja de tener mi aprecio, mi cariño, porque es chileno, compartimos una tierra común. Lado de la participación, fomentar fuertemente la participación y por tanto que hayan procesos constitucionales que permitan, no sé, pues, consultas nacionales, plebiscitos revocatorios, o sea, donde haya poder de consulta a la ciudadanía. Así, hay 10 lineamientos que están allí, los pueden leer con calma. Rodrigo, ya estamos pronto al cierre, nos quedan pocos minutos. Te quiero llevar hacia lo más íntimo de Rodrigo Jordán y conectarlo con tu pasión, el montañismo, por un lado. Cuéntanos un poco, algo te escuché en algunas entrevistas sobre Juan Pablo Mor, quien perdió la vida. ¿Qué lleva primero a una persona que quiere subir en invierno en condiciones durísimas una montaña como el K2? En el mundo del montañismo existe esta escuela de pensamiento de lo que vale la pena hacer es algo nuevo, ¿sí? O sea, si tú vuelves a subir al Everest en el mundo del montañismo de profesional, de elite, ok, subiste de nuevo al Everest, total se ha subido, no sé, 5.000 veces. Lo mismo pasa con la Aconcagua. Para ti puede ser un gran resultado subir la Aconcagua, no voy a desmerecer si Ángel Morales decide subir la Aconcagua, va y lo hace súper, te invitamos a comer y hacer una celebración. Pero desde el punto de vista del montañismo de altísimo rendimiento no es reconocido. Lo que hay que hacer son rutas nuevas, que fue el caso nuestro en el Everest, el caso en el K2, rutas nuevas de extrema dificultad. Rutas y temporadas. Entonces el invierno pasa a ser más difícil que en verano y el K2 era el último 8.000 que no había sido posible subir en invierno. Justo antes del fallecimiento de Juan Pablo, un grupo de Sherpa, que a mí me dejó muy contento porque fue una expedición de Sherpa, exclusivamente Sherpa, lograron hacer la primera ascensión invernal. Pero Juan Pablo a eso le agrega no solo la primera ascensión invernal, sino que sin oxígeno. Él había hecho una ascensión extraordinaria al Everest y al Lhotse sin oxígeno, motivo de un futuro documental que está próximo a salir, una capacidad increíble. Pero lo que él quería hacer era hacer una primera de verdad, subir el K2 sin oxígeno en invierno. Extremadamente difícil, extremadamente duro, pero de eso se trata el montañismo extremo hoy día. Aparece la figura del Sherpa, que siempre es parte de estas ascensiones. Y tú que conociste diversos en tu proceso de subir diversas montañas, ¿qué hay detrás de un Sherpa? ¿Qué hay en la cabeza de un Sherpa? ¿Cuál es la filosofía de un Sherpa? Te lo pregunto también porque a veces las organizaciones adoptan esta lógica de liderazgo tipo Sherpa, de manera no tan docta, y tú que los conociste directamente, ¿cuál es la filosofía? Lo que pasa es que en el montañismo es un microcosmo del mundo empresarial. Entonces todas las expediciones ocupan Sherpas y algunos los ocupan casi de servidumbre y los mantienen alejados y solo sirven, y otras como nosotros los incorporamos al equipo y somos entonces ya un solo gran equipo de chilenos, Sherpas y alguna vez cebollados mexicanos, ingleses, es un solo gran equipo y eso se refleja en acciones cotidianas. Por ejemplo, antes de subir una de estas montañas, los Sherpas hacen una ceremonia que se llama el Puya, que es una ceremonia donde le ofrecen a los dioses
ofrendas, valga la redundancia, para que los protejan. Y nosotros participamos de esa ceremonia como cualquier otro. Reconozcamos, no la entendemos a cabalidad, pero entendemos su... Entonces, nos vamos acercando desde el punto de vista emocional. Nosotros somos un equipo y estamos juntos detrás de esto. Los Sherpas, esto es un trabajo finalmente, o sea, es un muy buen trabajo, muy bien remunerado. Los Sherpas hoy día socialmente están mucho más alto que el ingreso medio en Nepal, pero es muy peligroso. Entonces los Sherpas quieren ser Sherpas y es como querer ser mapuche, ¿no? Sherpa es Sherpa. Quieren ser porteadores de altura poco en su vida, 5, 6, 7 años, para juntar los recursos y construir, no sé, un lodge, un hotelito y atender a los visitantes de otra forma, porque es muy, muy arriesgado. Pero son un pueblo fantástico, son un pueblo muy religioso, muy entregado a su causa, de mucho trabajo en equipo, muy joviales. Es muy difícil ver a un Sherpa enojado. Normalmente su forma normal es una sonrisa en la boca. Y puede estar metido en la tormenta más feroz y están con una sonrisa en la boca. Yo los admiro y les tengo un gran afecto y un gran cariño. De hecho, hemos traído algunos amigos a Chile, los Sherpa. Rodrigo, para cerrar la pregunta o la reflexión final, ¿qué es para ti, Rodrigo, o cuál es para ti, Rodrigo, finalmente el fin último del ser humano en la Tierra? ¿A qué vinimos? Hay una historia que se repite mucho en mi familia, una historia bien famosa, y es que mi hija, un día en mi casa, la Sofía, esto fue hace años, fue hace 10 o 15 años atrás, estaban en el colegio, ya son universitarias, profesionales, estaban hablando del colegio, entonces estaban hablando del futuro y de que querían hacer una carrera para tener una pega, para tener plata, ¿ya? Y mi hermano, tío de mi hija, que estaba allí, le dijo, espera. Y agarró, y esta historia se conoce como la historia del escobillón rojo, que la he relatado otras veces, pero había un escobillón ahí en la casa, entonces agarra el escobillón, lo tira en el piso, y un escobillón rojo además, entonces dijo, aquí hay una línea. Y su abuelo, mi papá, le decía a mi tío, a mi hija, su tío a mi hija, mi hermano, le decía, su abuelo nos enseñó que el mundo se divide en dos. Aquellos que vienen a enriquecerse para sí mismos, a buscar la mejora para ellos, y aquellos que vienen a servir el planeta. Por supuesto, tener una buena situación, pero su principal propósito es servir al otro, ¿sí? Y mi hermano decía, lamentablemente todos nos compramos esto de servir al otro, y usted va a tener que decidir dónde quiere estar. Entonces, por ahí anda. Yo creo que el propósito, por lo menos mío, de la vida es que cuando me muera, diga, bueno, algo contribuí a tener un mejor planeta, una mejor tierra, una mejor sociedad para la gente. Bien, Rodrigo, te agradecemos el tiempo, se nos fue volando, muy buena conversación, muy grato, y esperamos en el futuro tenerte nuevamente. Te mando un abrazo y bueno, esperamos que tenga éxito Independientes No Neutrales. Ojalá sí, esperamos todo. No, Ángel, muchas gracias a ti. Siempre es un privilegio y un honor que gente quiera escuchar las leceras que uno tiene que decir, así que igual te le agradezco mucho la oportunidad. Un abrazo, nos vemos. Gracias, chao. Chao, chao.